buenos días a los valientes que llegaron. Es un gusto poder saludarlo a cada uno de ustedes y poder compartir con nuestros hermanos, también con hermanos que nos visitan hoy día, hermanos de ITC. Así que quiero que levanten su manito. Están todos juntitos, que son unidos, de Iglesia Trinidad de Concón. Ellos están retomando reuniones dominicales y hoy día no tenían reunión, ¿cierto? Todos juntos, ¿cierto? Había gente que estaba de vacaciones y vinieron a acompañarnos. Y así que más que bienvenidos, hermanos, a nuestro templo, a nuestro edificio. El techo uno falta construirlo, pero falta. Y también a cada uno de ustedes que nos visitan hoy día, los que vienen por primera vez también, y a los que son de casitas, saludarlos. Sé que han tenido días, así como Pablo, que tuvo 3 días en oración y ayuno, ¿cierto? De mucha compartir con la familia. Y también saludar a los que están por Zoom en este momento. Espero que estén ahí en realidad. Algunos están viajando, así que esperamos que Dios los bendiga. Estamos en la serie de Hechos. Hechos, suena harto, algo pasa. Sí, que está bajándose esta cosa. Sacado problema. Hechos, la misión de Dios. El texto que estamos viendo hoy día es Hechos capítulo 9. Y la gran serie nos lleva a reflexionar quién es el protagonista de la historia. Siempre hay una historia de redención en toda la Escritura y el protagonista es el Señor, Cristo el Señor. Ustedes podrán ver ahí el texto de Hechos 9, ver quiénes son los protagonistas específicos de la historia, que tú dices, está Pablo, pero también hay otro personaje que es Ananías. Pero detrás de todo esto está el orquestador de la historia de salvación, que es el Señor, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos acá que Pablo se encuentra con Jesús, pero siendo más preciso es el Señor Jesús saliendo al encuentro de Pablo. Vemos que Saulo o Pablo, respirando amenazas de muerte contra los seguidores del Señor, los discípulos del Señor, así lo relata Lucas, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, una carta de extradición, por así decirlo, para ir a buscar a los judíos que estaban en Damasco, que habían creído en el Señor, los quería traer para apresarlos en Jerusalén. Pero, dice, yendo por el camino, aconteció que iba llegando a Damasco y repentinamente le rodeó un esplendor, una luz gloriosa del cielo. Y aquí voy a darle una sugerencia y una tarea en realidad para que lean otro relato de la conversión de Pablo, que también está en Hechos. ¿Sabían que este relato también Pablo mismo lo relata? O sea, aquí lo relata Lucas, de lo que pasó con Pablo. Pero en Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo relata su conversión. Si ustedes leen los 3 en conjunto, se dan cuenta que hay una panorámica muy linda, muy hermosa. Hay mucho detalle que acá no está, y que en el 22 no está, o 26 no está. No significa que se contradiga. De hecho, se complementa, añade más luz al relato. Entonces vemos que iba por el camino y vio una luz, un resplandor del cielo. Si ve el otro pasaje, el 22 o 26, dice que era mediodía. ¿Dónde está el sol a mediodía? Bueno, una pregunta ahora, hoy se escondió para hacer el sol. ¿Dónde está el sol a mediodía? Arriba, ¿cierto? Había una luz potente. Y dice que a mediodía hubo un resplandor glorioso. O sea, una luz más potente que el sol. ¿Y qué pasó? Vio esa luz y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es muy parecido cuando Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Dicen los comentaristas que el decir Saulo, Saulo es una señal de repetición, pero también de un llamado de intimidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta,
¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Usted me responderá, si estuvo atento al relato, o ha leído la Biblia antes, dice, estaba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos, a los del camino, a los de esta vida, como dice Lucas. Los estaba persiguiendo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me persigues a mí? Vale decir, al perseguir a los discípulos de Jesús, están persiguiendo a Jesús mismo. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces vemos que Pablo no entendía que a perseguir a estos discípulos, a estos cristianos, estaba persiguiendo a Jesús mismo. De hecho, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por el celo de Dios, por amor a Dios, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a estos cristianos. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y eso es lo que el Señor dijo muchas veces. Yo soy Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús estaba presentando a Pablo, al perseguidor, al enemigo de la cruz, que había consentido la muerte de Esteban, que había llevado preso a hombres y mujeres. Y vemos que el Señor en su gracia y misericordia se acerca a Pablo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Uno se preguntará, ¿qué es el aguijón en este contexto? Algunos comentaristas nuevamente dicen que es una herramienta. No sé si herramienta es la palabra, no soy muy dada a las cosas de agricultura, pero sí es un instrumento que utilizan para guiar o al ganado y o a los caballos incluso. Y cuando los caballos pegan la patada detrás, como es una punta el aguijón, lo que pasa es que se hieren. Entonces es como ridículo, no me sigas a mí, te estás hiriendo a ti mismo. Al perseguir a la iglesia o al rechazar la cruz de Cristo, estamos dañándonos a nosotros mismos. Pero a veces, ¿cuál Pablo? Nosotros nos resistimos. ¿A qué nos resistimos? A veces sabemos que Dios nos está llamando. A veces sabemos que Dios nos dice, oye, ven, yo soy el Señor Jesús, di la vida por ti, quiero salvarte y darte una vida de plenitud, que puedas gozar de mí por siempre. Pero uno, tanto cuando aún no es salvo, se aleja del Señor, se resiste, incluso cuando ya hemos sido salvados por el Señor. Hay cosas que Dios nos dice, haz esto, obedéceme, confía, tranquilo, y uno dice, no, Señor. Y uno se resiste. ¿Se resiste cuál? Pablo. Entonces uno dice, Pablo es parecido a nosotros. ¿O ustedes no son así? ¿O usted dice, Señor, y dice, Señor, aquí estoy, te obedezco inmediatamente? Si sé que es mejor obedecerte a ti, Señor, yo confío en ti, tienes lo mejor para mi vida. Esto es duro. Uno no dice eso. Uno se predica un anti-evangelio. El evangelio te dice, sigue a Cristo, sé discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, por el gozo de seguirme. Y uno dice, no quiero. Entonces Pablo se enfrenta con el Señor y no le queda opción. No es que Pablo estaba buscando al Señor Jesús, no es que Pablo quería amarlo, sino que Pablo se enfrenta con el Señor, con el Dios de la vida, el Dios todopoderoso, Dios soberano, el autor de la salvación. Te dice, ven, sígueme. ¿Y qué pasa con Pablo? Temblando, temeroso. Parece que dijo, aquí ya sé con quién me encontré. Parece que la embarré. Parece que no estuve bien siguiendo a la iglesia, porque estoy siguiendo al Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. ¿Le dio todo el plan el Señor? Respondo, ¿le dio todo el plan que tenía que hacer? No, le dio una parte del plan. Ese es un segundo error nuestro. Cuando Dios nos guía, nos da el siguiente paso, queremos todo el plan. Completito. Paso 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa si pasa esto otro? Señor, ¿y qué pasa? No, tú confías, dice el Señor. El siguiente paso. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Fíjense, iba acompañado. Habían personas que iban con él. Oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Si lee el relato de Hechos 22 y 26, dice que oyeron, pero tampoco entendieron. ¿Se dan cuenta? Iban con otras personas. Y el Señor decide salvar a Pablo. Y le habla precisamente. Dice, Pablo, Saulo, Saulo, yo soy Señor a quien tú persigues. El resto, ¿escuchó la voz? No. Escuchó un murmullo potente. Me imagino así como, ¿vieron Charlie Brown? La profesora que hablaba detrás, ¿cierto? Guau, 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 ¿cierto? Pero poderoso, ¿cierto? Potente. Vieron la luz, sintieron el ruido poderoso, pero no entendieron nada. ¿Y saben qué es lo que pasó? Pablo sí entendió. El Señor le estaba hablando precisamente a él. Le dijo no con nombre y apellido, pero con apellido, con nombre. Saulo, Saulo. Lo llama. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Me dice a mí? El resto no escuchó nada. O sea, escuchó el ruido, vio la luz, vio que algo estaba pasando, estaban atónitos, algo había pasado milagroso. Una luz más resplandeciente que el sol al mediodía. Y Pablo se da cuenta, me están llamando. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando el Señor llama, la luz del Evangelio es más potente que la luz del sol. La voz del Señor es más potente que otras voces. Porque siempre hay voces. Te van a decir, ¿sabes qué? Pero ¿cómo es eso que seguir a Jesús? ¿Cómo es eso que negarse a sí mismo? ¿Cómo es eso que tomar su cruz y seguirlo? Tú dices, ¿sabes qué? Es que yo escuché esa voz y quiero seguirlo. Y esa voz es real. Esto no fue una ilusión. No fue que cayó en trance Pablo, era una voz real. El resto escuchó la voz, vio la luz. No era un fenómeno psicológico, que estaba en trance Pablo. No, fue real. Solamente que el resto no lo entendió. No entendió el mensaje. No escuchó las palabras. Pero Pablo sabía que estaba siendo llamado por el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Los hombres se pararon, oyeron la voz, mas sin ver a nadie, y Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no veía a nadie. Dijo, ¿quién habló? ¿Dónde está el Señor? Y llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea, tuvieron que llevar, porque después quedó ciego. Y estuvo 3 días sin ver. No comió ni bebió. Ya viene la contraparte. Ahí entra en la escena otro personaje, un cristiano, un creyente, alguien que obedecía al Señor. Ananías. No es el mismo que murió. Sí, obviamente no el que murió. Ananías era un nombre común, ¿cierto? Como decir Juan en ese tiempo. Ananías. Y fíjense lo que pasa acá. Ya ven que Dios toma la iniciativa con Pablo, ¿cierto? Pablo planeó esto. Lo buscó. ¿Estaba buscando al Señor? No, porque estaba muerto en delito y pecado. Él no podía ni quería buscar a Dios. ¿Y qué pasa ahora? Está Ananías.
a quien el Señor le dio en visión. ¡Wow! Esas cosas nos llaman la atención. Visiones. Eso suele pasar. Eso pasa. Y aquí Pablo te dice, Lucas te dice, Lucas era un investigador de aquellos. Era un médico, pero además era muy bueno para la historia. Si ustedes leen Lucas, en introducción dice que él todo lo hizo, lo investigó de manera sigilosa, de manera muy, muy cuidadosa. Lo que está escrito es todo lo que pasó. Entonces, cuando dijo visión, es porque realmente era visión. Y el Señor le dice a Ananías, Ananías, ¿qué respondió? Como nosotros, ¿cierto? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Súper específico el mensaje. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, por si acaso, porque también hay otro Saulo. Saulo de Tarso. ¿Será el mismo ese? ¿El que persigue a mis hermanos? ¿El que persiguió a mis hermanos en Jerusalén? ¿El que consintió en la muerte de Esteban? ¿Será el mismo? Por eso Dios le dice Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora. ¿Qué le pasó? Como cuando usted conoce al Señor y el Señor sale a su encuentro y después usted orando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Lo convirtieron? ¿Qué le hicieron a esta persona? Él no es el mismo. Y te pregunta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron en la iglesia? No, si no fue la iglesia, fue el Señor. Ok, el Señor. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, Saulo vio en visión a Ananías. Y se le dice, ¿sabes qué? En visión le dice, ¿sabes qué? Pablo te vio a ti. A mí, chuta. No puede ser otro, sino que a mí. Entra y pon las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías respondió lo que probablemente responderíamos nosotros. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Se dan cuenta? La palabra escogido. Yo escogí a Pablo. Y Ananías que dice, bueno, si Dios lo escogió, ¿qué más tengo que hacer? Ir, obedecer, orar por él y darle la bienvenida. Decirle, hermano Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque siempre se suele decir de que Pablo es el apóstol de los gentiles. Quizás predominantemente sí, pero ¿saben qué? Pablo también evidentemente le predicó a los judíos. Como cuando uno tiene un llamado específico a tal grupo de personas, pero no puede olvidar el resto. Porque Dios, debemos predicarle a todos. ¿Se recuerdan, Felipe? Lo ponía en un lugar y predicar el evangelio. ¿Dónde? En todo lugar. ¿A quién? A toda persona. ¿Cuándo? En todo momento. Quizás había un ministerio particular y específico que Dios dotó a Pablo para predicarle a los gentiles de manera mucho más precisa, quizás, o más poderosa. Pero él no dejó predicar a los judíos. Y aquí dice, le predicó a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de Jesús, Jesús sale a su encuentro por gracia soberana. Pablo obedece y ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Te he elegido, después le dice, te he elegido para dar testimonio, para conocer mi voluntad, para conocer al justo y para dar testimonio a todas las naciones. ¡Wow! Continuemos.
Entonces Ananías entró en la casa y puso las manos sobre él y dijo: hermano Saulo. Lo reconoció como hermano inmediatamente. Hermano Saulo. Fue inmediato el cambio. Hay un proceso, obviamente, pero fue inmediato el cambio profundo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento, recobró fuerzas. Y después de ser bautizado, ¿qué pasó? Estuvo con los discípulos. Fue recibido como parte de la comunidad del pacto. Estuvo con ellos. Eres parte de la familia ahora. Algunos dudaban. Algunos miraban de lejos. ¿Será verdad? ¿Será una trama de Saulo? ¿Una nueva estrategia? ¿No fue así? Vamos a complementar ahora con parte de Hechos 22 y parte de Hechos 26, si el viento me lo permite. Entonces vemos que Dios le dice a Pablo que iba a sufrir por causa del nombre, ¿cierto? Eso es lo que relata Lucas. Pero cuando Pablo relata su conversión en Hechos 22, uno ve algo aún más potente, aún más amplio, más profundo, que dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Eso es igual, ¿cierto? Y fíjense para qué lo ha escogido. Amplía. Hechos 22, 14. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Se dan cuenta? Eso no solamente está escogido para dar testimonio. Antes de eso dice: para que conozcas mi voluntad. Si tú fuiste escogido, eres escogido para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Conocer su palabra, conocer sus mandatos. Y de esos mandatos está su carácter, para conocerlo a Él, el carácter bueno de Dios y amoroso de Dios. ¿Ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Se recuerdan de alguno? Voy a mencionar uno. No dirás falso testimonio de tu prójimo. Es un reglamento, ¿cierto? Un mandamiento. Ahí está la voluntad de Dios expresa. ¿Y qué hay detrás de eso? En primer lugar hay un tremendo no, pero detrás de eso hay un tremendo sí. Di siempre la verdad. Habla bien de tu prójimo. ¿Saben por qué? Porque eso refleja el carácter de Dios. Que Dios es un Dios verdadero, puro, santo. Entonces, al conocer su mandamiento, conocemos su carácter y sabemos cómo nosotros debemos vivir esta vida al conocerlo a Él. Dice entonces acá que fue escogido para conocer la voluntad de Dios y para ver al justo, al que justifica. ¿Quién es el justo? ¿El único justo? Jesús. El justo que murió por los injustos, para perdonarnos de nuestros pecados, para expiarnos de la maldad, como propiciación. ¿Y para qué? Para estar en completa y perfecta comunión con Él. Gracias. Estaba preparado, ¿eh? El justo. Y después dice: y oiga la voz de su boca. De hecho, Pablo ahí escuchó la voz de Dios. Y dice en Gálatas que él recibió la revelación de Dios. Y vemos acá que Pablo se convierte en apóstol también. Y será testigo suyo a todos los hombres. Testigo. Alguien que ve algo, que oye algo y está dispuesto a proclamarlo hasta las últimas consecuencias.
si es necesario, la muerte. Testigo. Martus. La palabra mártir. Wow. De lo que has visto y oído. Vamos al 26 ahora. Y con esto vamos a terminar. Relata nuevamente Pablo su conversión. No es que le está agregando, sino que tiene un objetivo distinto en cada relato. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice el Señor. Pedro: levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. La proclamación de Pablo era para esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, amplía, dice, vas a predicar de Cristo, el justo, y a través de la predicación de Cristo, el justo, se van a abrir los ojos. Los que estaban en tinieblas va a haber gran luz. Se van a convertir de un reino, van a pasar a otro reino. Y eso es por la obra soberana y llena de gracia del Señor. ¿Se recuerdan que Pablo perseguía al camino? ¿Quién es el camino? Jesús. También el camino le decían a los discípulos, los del camino. Y la fe que tenían era la fe del camino. Y dice: ¿por qué hablarán del camino? Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también, si vemos el Antiguo Testamento, habla muchas veces respecto del camino. En Génesis, en Éxodo, en los Salmos, en los profetas. Vamos a leer hoy Isaías 35, cuando habla el Señor respecto del futuro glorioso, de la respuesta definitiva del Señor de salvación del pueblo de Dios. Dice, entonces, versículo 4, Isaías 35, versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vendrá? Dios. ¿Y quién va a salvar? Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, y esto es lo que me llama mucho la atención y me encanta, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo, y será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Dice que habrá un camino de santidad, es el estándar, pero él estará con nosotros, tanto así que el que esté en el camino, por muy torpe que sea, ustedes a veces dicen, qué gran barreo, una y otra vez tropezando con la misma piedra, con el mismo pecado, con mi carácter, con mi corazón engañoso. ¿Saben qué te dicen? Estás en el camino. Y el Señor está en el camino. Y por torpe que seas,
por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque Él nos busca. Porque sabe que somos ovejitas que se arrancan del buen pastor. Pero el buen pastor va y las busca. Deja las 99 en el aprisco y va a buscar a esa una. Venga para acá. Ovejita porfía nomás. Y aquí estamos. Las ovejitas que se arrancan del camino y un buen pastor que busca a la que se extravíe. Con gracia, con amor. ¿Y qué estamos para celebrar? Al buen pastor. A ese que nos va a buscar con mucha gracia. ¿Sientes que estás extraviado en el camino? ¿O que te quieres salir del camino? ¿O que estás cansado del camino, como dice una canción? Dice, no. Estamos con el Señor en el camino. Y eso nos basta. Y eso es suficiente. Si Él fue a buscar a Pablo, te fue a buscar a ti, Él no te va a dejar que te vayas del camino. Fielmente y lleno de gracia, te va a ir a buscar. Y lo hace diariamente. Estás esperando el buen pastor para disfrutar de ese camino de santidad. Así que alegrémonos, que somos ovejitas del pastor, que el Señor va a buscar por su misericordia. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos en tu palabra que tú eres el protagonista de la historia, que tú eres quien salva. Vemos tu historia de redención. Vemos que tú eres un Dios lleno de gracia y de verdad, que está determinado a salvarnos y a buscarnos, para conocerte a ti, Señor, y para disfrutar de tu camino, disfrutar de tu gracia y tu amor. Te pedimos, Señor, que cuando nos extraviemos, cuando queramos arrancarnos, tú en tu misericordia nos sigas buscando, Señor. Y aquí estamos, Señor, no queremos seguir arrancándonos de ti. Ni en las cosas pequeñas, Señor, que tú nos estás guiando a hacer. Porque confiamos en tu carácter y en tu voluntad. Y agradecemos, Señor, toda tu paciencia sobre nuestras vidas, toda tu gracia derramada sobre nuestros corazones, para mantenernos en este camino, por tu misericordia, con tu brazo fuerte, con tu mano cariñosa, con tu palabra de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús.